Voy a tener pesadilla de tanto mirar a ese niño ahí tirado. Uy, está muerto. Miguel de Paz. Qué nombre tan suave para morir así. Mi hermana tiene un novio que se parece a ti. ¿Juegas? ¿La media hora para mover un alfil? Mira, moverlo hasta aquí. No, la torre mejor. Segunda torre que trae queda la reina al descubierto. Amenaza a tu rey. Yo me llevo el alfil. Mate. ¿Qué pasa? Bueno, otra noche será, me pido. ¿Qué? La pasta. ¿Cómo? ¿Los 20 pavos? Saca la cartera y dámelos. Anda, otra noche nos vemos. Tú, oye, pero tú estás loco. Oye, dame la pasta. No peleéis, chavales, que es Nochebuena. Dame la pasta y yo se la entrego a él. Cuando venía hacia casa me acerqué a la iglesia de San Isidro para ver si escuchaba al menos una parte de la misa del gallo. No te sé explicar. Si no estoy cansada, entro y miro. Me siento, hablo conmigo misma, pero por lo general me da pereza, no tengo tiempo entre el trabajo y Miguel. Le pedí que no faltara. Ahora llega de madrugada y la cena es un plomo. Cuando quieras te sirvo. ¿No te preocupa? Me da igual que salga, estoy segura de que lo pasa bien y no corre peligro. A menudo tú también regresas tarde. Y además sabes muy bien que en esta ciudad a nadie le pegan un tiro. Me llené de deudas hasta el cuello para conseguir que vinieras a España. Acepté que vivieras en esta casa, que durmieras en ese cuarto. He escuchado eso tantas veces. Y coño, que la cabeza se me va a reventar. Que hoy es día de fiesta, que me fui a la calle a buscarme unos euros. Págame como sea, perro malagradecido. ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué haces? ¡Dale, qué haces! Está rico, ¿no? Caliente por lo menos. No comía desde el mediodía. ¿Y tu Nochebuena? Bien, gracias. Ten, para esta noche. Vamos a algún lugar y me la comes. Cuidado, ¡Anímate! ¡Mañana, ahora! ¿Sabes quién es ese que va por la esquina? Nada más me prestó el mechero. Síguelo y queda con él. No, que buena gente. Ni te pido los papeles que no tienes, ni te meto una noche en el calabozo. Trato hecho. ¡Eres tú un cabrón! ¡Cabrón! Es el que acaba de matar a un chaval en la plaza. Yo no sé nada de eso. Tanto tiempo gastado en esta mierda y no estaba preparada para ver a mi hermano muerto. Porque una cree que sí, que estas cosas les pasan a otros hermanos, a otras gentes y que jamás te van a ocurrir. No puedes ir por la calle y que un ladrillo caiga sobre ti ni ahogarte en la piscina. Eso está lejos, tan lejos que lo veo, lo toco, lo siento junto a mi Dios. Ayer también lloraste. Yo estaba en el rellano y me detuve. Pensaste que no os había escuchado, que irrumpí de pronto en el comedor. Pero mi oído permaneció atento todo el tiempo. Esta noche no vendré. Voy a ser cordero. A mí me apetecería una manzana. Bueno, pues te las compro y te preparo una tarta. Estoy sin un duro. Haz las cosas como se debe, Miguel, no sé. Deja todas esas novias que tienes. ¡No! ¡Me hablas como papá! ¿Por qué no invitas esta noche a cenar al chico del cine? ¿Me viste? Sí, pero no te lo dije. ¿Y qué hacías tú allí? Buscando una novia. ¡Otra! No hay nada escondido. Por eso mismo, tráelo. Y esos 2 agujeros en su barriga. Él anoche le lanzó contra el aparador y le hizo esos moratones. Me sentí inseguro y llamé a la policía. No pensé que vinieran tan pronto como es Navidad. La gente también mata en Navidad. Anteanoche me dijo que iba al cine. Y yo me desvelé. Serían las 11:30 cuando abrió la puerta. Este lugar siempre me parece un tugurio. Tuyo y mío. ¿No te gusta? Me gustas tú. Si conocieras a mi padre. Ya tú no eres ninguna niña, Silvia. Sí, pero vivo entre ellos dos. Y a una mujer entre 2 hombres se le pegan manías, celos, miedos. Depende de la mujer. No, depende de los hombres. Me vas a creer si te digo que estuve aquí hace un rato. Para tu cita de las 7. Una muchacha. Pensé que podía ser bonito, nada más. Y no quedamos en Nochebuena porque iba a estar con su familia. ¿Cómo me has dicho que te llamas? Karel Darín. Pues digo Karel, chamaco, y digo Miguel. Ayer estaba hablando con su hermana. No interrumpí, esperé a que Silvia se metiera en su habitación. ¿Silvia? Entonces bajé. Era pequeño y creías que era un capricho.
Pero entendía claramente ¿Entendías qué? que mamá era un estorbo para ti. Y lo que hicieras fuera de casa, perfecto. No le pasaba ni por aquí. Y hacías cosas por las noches, ¿verdad? Seguro que las hacías. ¡Y las sigues haciendo! Me lo mataron. Y yo no tengo cabeza para imaginar por qué. ¿Quién fue? ¿Con qué sentido? Sin que pudiera decirle que sí, que le quería. De todas formas, le quería, joder. Así que el cubanito. ¿Has averiguado algo? ¿Eh? Seguro que te lo has follado ya. Y te ha pagado, ¿no? ¿Cuánto te ha pagado? Suéltame. A lo mejor le has hecho una rebaja, como has matado a su hijo. ¿Qué coño te estás diciendo? ¡Qué asco! Tener a un hijo acabado de enterrar y pensar en un chico. Pero eran una misma cosa Miguel y Karen cuando lo vi en el umbral. Una mala noche, sin duda, todo magullado, como golpeado, con ojeras. El cansancio, pensé. Nos revolcamos sobre mi cama. Me habló al oído cuando acabamos. No quiero ni un duro. Sacó la navaja y se la clavó en el cuello. Junto a la nuez de Adán.